Ahora vamos a explicar el otro programa, que es otro modelo normalizado. Aquí está el orden de cómo llenar las tablas, que va a ser la de área primero, el vendedor, factura, dato de factura y producto. Creamos la tabla de área, donde el código de área va a ser entero y la primaria, el nombre del área que va a ser de carácter variable. Creamos la tabla de vendedor, el código de un vendedor que va a ser entero, el nombre del vendedor, el apellido del vendedor, el segundo apellido del vendedor y el código de área. Creamos la tabla de factura, donde el código de factura va a ser entero, la fecha de factura que va a ser en tipo fecha, el tipo de factura y el código de vendedor. Creamos la tabla detalle de factura, donde el código de factura es la llave principal, el código de producto y la cantidad vendida. Después creamos la tabla producto, donde el código del producto va a ser la llave principal entera, el nombre del producto y el precio del producto. Abrimos la conexión, empezamos a llenar la tabla de si la opción es 1 es área. Abrimos un submenú que va a ser insertar y consultar la tabla que acabamos de ingresar. Elegimos la operación que va a ser el código área que nos lo va a pedir y el nombre del área. En la tabla de área insertamos estos dos datos, ya que como son de variable entero, solo enteros se pueden ingresar. Leemos los datos, si la opción es de consultar, leemos los datos que acabamos de ingresar. Si la opción es 2, nos vamos a la tabla vendedor, donde nos pide el código vendedor, el nombre del vendedor, el primer apellido del vendedor y el segundo apellido del vendedor, y el código de área que se guardó en la tabla anterior. Insertamos en la tabla de vendedor los datos anteriormente mencionados. Si la opción es 2, seleccionamos y podemos ver todos los datos de la tabla vendedor. Si la opción es 3, nos vamos a insertar los datos a factura. Si opción aquí, que esta es para la insertar los datos, pedimos el código de factura, la fecha de factura que va a ser en el modo fecha, que va a ser año, mes y día, el tipo de factura, y llamamos al código de vendedor y lo insertamos en la tabla de factura. Y si seleccionamos la opción 2 en el submenú, nos va a poder ver los datos de esta tabla. Ya después, si la opción es 4, nos vamos a detalle de factura. En esta llamamos al código de factura, el código del producto le pedimos que se lo inserte y la cantidad vendida. Insertamos los datos que se tienen antes en detalle de factura. Luego, si seleccionamos en el submenú consultar, que sería el 2, leemos todos los datos de esa tabla. Después nos vamos a la tabla que es de producto. Aquí llamamos al código de producto y le pedimos que inserte el nombre del producto y el precio del producto. Lo insertamos aquí en la tabla. Si le seleccionamos la opción 2 en el submenú, podemos ver todo lo que tenga esa tabla. Vemos el código y, como podemos ver, nos abre la base de datos y nos crea las tablas. Nos vamos a Postgres, lo actualizamos y, como podemos ver, aquí están las tablas. Nos regimos por el orden para insertar en las tablas, que sería 1. Insertamos en esta tabla de área, insertamos el código de área,
y el nombre de la área. Y nos inserta los datos. Ahora seleccionamos la misma tabla de área y consultamos los datos. Nos vamos al área aquí en Postgres, la vemos y como podemos ver, si son los mismos datos que se acaban de ingresar. Seleccionamos, seguimos el orden de llenado, que ahora tocaría la de vendedor. Insertamos en la de vendedor el código vendedor, el nombre del vendedor, el primer apellido del vendedor, el segundo apellido, y nos inserta los datos. Después seleccionamos la misma tabla que sería vendedor, solo que ahora vamos a consultar los datos que acabamos de ingresar. Nos damos a la tabla vendedor, abrimos la tabla y como podemos ver, son los mismos datos que acabamos de ingresar. Seguimos con el orden de llenado. Ahorita nos tocaría la de factura. Insertamos en factura, insertamos el código de la factura, la fecha que se emitió esa factura, manteniendo el de columna fecha. Insertamos el tipo de factura, puede ser cualquier dato. Como podemos ver, nos sacó datos incorrectos porque no llenamos bien aquí el de fecha de factura. Hacemos otra vez el llenado, el código de factura, insertamos bien la fecha, ya que si no se inserta bien no avanza el programa. El tipo de factura puede ser cualquiera. Nos inserta los datos, seleccionamos la tabla que acabamos de factura y consultamos los datos que acabamos de ingresar. Nos vamos a Postgres, seleccionamos la tabla que acabamos de ingresar y comparamos los datos que acabamos de ingresar con los que acabamos de mandar a llamar en Python, y como podemos ver son los mismos datos. Y ahorita nos tocaría la de detalle de factura, que sería la número 4. Insertamos el código del producto, la cantidad vendida y nos insertan los datos. Nos vamos a datos para ver los detalles y consultamos lo que acabamos de insertar. Nos vamos a Postgres y seleccionamos la de detalle de factura, la abrimos y como podemos ver son los mismos datos que acabamos de insertar y los que acabamos de desplegar aquí con verla con Python, lo que está en el Postgres. Nos vamos a la última tabla, que es de producto. Insertamos el nombre del producto, el precio del producto, y los datos se insertan. Nos vamos a producto, nuevamente y consultamos los datos. Vamos a producto,
abrimos la tabla y como podemos ver la tabla de producto ya nos aparece ahí con los mismos datos que acabamos de ingresar. Y esto hay que seguir el orden porque si no vamos a mantener un error ya que así está estipulado en